Introducción. Domina tus emociones. Hay una batalla silenciosa que ocurre todos los días dentro de cada ser humano. No se escucha. No deja heridas visibles. Nadie puede verla desde afuera. Pero decide destinos, destruye relaciones, arruina oportunidades y también puede convertir a una persona común en alguien extraordinario. Esa batalla ocurre en la mente. Muchos creen que el éxito depende únicamente de la inteligencia, del dinero, de la suerte o de los contactos. Pero la realidad es otra. Algunas de las personas más talentosas del mundo destruyeron su propia vida por no saber controlar lo que sentían. Un momento de ira puede acabar con años de esfuerzo. Un instante de miedo puede hacerte abandonar el sueño más importante de tu vida. Una emoción mal manejada puede destruir una familia, una amistad o una carrera completa. Las emociones son poderosas. Más poderosas de lo que la mayoría imagina. Pueden impulsarte hacia adelante o hundirte lentamente. Pueden darte claridad o cegarte por completo. Pueden convertirte en alguien fuerte y respetado, o en esclavo de tus propios impulsos. La mayoría de personas vive reaccionando. Reaccionan cuando alguien los critica. Reaccionan cuando las cosas no salen como quieren. Reaccionan cuando sienten rechazo, estrés, presión o frustración. Y sin darse cuenta, entregan el control de su vida a todo lo que ocurre a su alrededor. Una palabra puede arruinarles el día. Una opinión puede destruir su confianza. Un problema pequeño puede robarles la paz durante semanas. Viven atrapados en una montaña rusa emocional. Pero existe otro tipo de persona. Una persona que aprende a mantener la calma mientras todos pierden el control. Alguien que piensa antes de actuar. Que no se deja dominar por la ira, por el miedo ni por la desesperación. Una persona que comprende que el verdadero poder no está en controlar al mundo, sino en controlarse a sí mismo. Ese tipo de persona genera respeto sin necesidad de gritar. Inspira seguridad incluso en los momentos difíciles. Puede atravesar problemas enormes sin derrumbarse. Y aunque también siente miedo, tristeza o enojo, no permite que esas emociones tomen el volante de su vida. Ese es el objetivo de este libro. No se trata de convertirte en alguien frío o sin sentimientos. Las emociones no son el enemigo. El problema comienza cuando ellas toman el control de tus decisiones. Sentir ira es humano. Sentir tristeza es humano. Sentir ansiedad, miedo o frustración también lo es. Lo verdaderamente importante es aprender qué hacer con esas emociones cuando aparecen. Porque una emoción puede durar segundos. Pero las consecuencias de actuar impulsivamente pueden durar años. A lo largo de este libro descubrirás cómo funcionan realmente tus emociones y por qué tantas veces reaccionas de maneras que luego terminas lamentando. Comprenderás cómo el entorno, las experiencias del pasado y los hábitos mentales moldean tu forma de responder ante la vida. Aprenderás por qué algunas personas permanecen serenas bajo presión mientras otras colapsan rápidamente. Descubrirás cómo fortalecer tu mente para no depender de la aprobación de nadie. Y entenderás que la paz emocional no aparece por casualidad, se construye. Capítulo por capítulo irás desarrollando una nueva forma de pensar y actuar. Aprenderás a reconocer tus detonantes emocionales antes de que te controlen. Entenderás cómo mantener la calma en discusiones difíciles. Descubrirás cómo transformar el miedo en fortaleza. Y comenzarás a desarrollar una presencia más firme, más inteligente y más poderosa. Porque dominar tus emociones no significa dejar de sentir. Significa dejar de ser esclavo de lo que sientes. Las personas más fuertes no son aquellas que nunca caen. Son aquellas que incluso en medio del caos conservan claridad mental. Las que saben guardar silencio cuando otros explotan. Las que pueden controlar su mente aun cuando todo alrededor parece desmoronarse. Ese nivel de dominio no aparece de la noche a la mañana. Es una disciplina. Es una práctica diaria. Es una decisión constante.
Y todo comienza con algo simple pero transformador. La voluntad de observarte a ti mismo con honestidad. Tal vez durante años reaccionaste impulsivamente. Tal vez permitiste que el enojo hablara por ti. Tal vez el miedo te hizo abandonar oportunidades importantes. O quizás has vivido acumulando estrés, ansiedad y frustración sin saber cómo liberarte de ello. Pero ninguna persona está condenada a permanecer igual para siempre. La mente puede entrenarse. El carácter puede fortalecerse. La calma puede desarrollarse. Y aunque hoy sientas que tus emociones te dominan, llegará un momento en el que notarás el cambio. Empezarás a pensar con más claridad. A reaccionar con más inteligencia. A sentir menos necesidad de demostrar algo. Descubrirás que el verdadero autocontrol no se basa en reprimir emociones, sino en aprender a dirigirlas. Porque quien domina sus emociones, domina sus decisiones. Y quien domina sus decisiones, cambia su destino. Este libro no fue escrito para personas que quieren seguir viviendo en piloto automático. Fue escrito para quienes están cansados de reaccionar impulsivamente, para quienes desean convertirse en alguien más fuerte mentalmente, más sereno y más consciente. Las próximas páginas pueden cambiar tu manera de ver la vida. Pero solo si estás dispuesto a aplicarlas. Lee cada capítulo con atención. Reflexiona sobre cada idea. Y, sobre todo, observa tu propia mente mientras avanzas. Porque el viaje más importante que una persona puede emprender no es hacia el exterior. Es hacia el dominio de sí misma. Capítulo 1. La guerra invisible dentro de tu mente. Cada persona libra una batalla que nadie puede ver. Algunas luchan contra el miedo. Otras contra la ansiedad. Muchas contra la ira, la inseguridad o el deseo constante de aprobación. Desde afuera, alguien puede parecer tranquilo, exitoso o feliz. Pero dentro de su mente puede existir un caos silencioso que consume su energía día tras día. La mayoría de las personas jamás aprende a comprender lo que ocurre dentro de ellas mismas. Viven reaccionando automáticamente a todo lo que sienten. Si algo las molesta, explotan. Si algo las asusta, retroceden. Si alguien las critica, se derrumban emocionalmente. Con el tiempo, esas reacciones se convierten en hábitos. Y esos hábitos terminan construyendo el destino de una persona. Muchos creen que su problema es la mala suerte, las personas que los rodean o las circunstancias difíciles. Pero en realidad, gran parte de su sufrimiento nace de no saber controlar su mente. La mente humana es poderosa. Puede ser tu mejor aliada, o tu peor enemiga. Puede impulsarte a crecer incluso en los momentos más oscuros. O puede destruir lentamente tu confianza, tu paz y tus oportunidades. Todo depende de quien tiene el control, tú o tus emociones. Las emociones no son el problema. Durante años, muchas personas han intentado eliminar emociones como el miedo, la tristeza o la ira. Pero ese enfoque está equivocado. Las emociones cumplen una función. El miedo intenta protegerte. La tristeza te obliga a reflexionar. La ira aparece cuando sientes injusticia o frustración. El problema no es sentir emociones. El problema es convertirte en esclavo de ellas. Imagina un barco en medio del océano. Las emociones son como las olas. Algunas pequeñas, otras violentas. No puedes detener el mar. Pero sí puedes aprender a dirigir el barco. Quien no aprende a controlar sus emociones termina viviendo a la deriva. Sus decisiones cambian según su estado de ánimo. Un día se siente motivado y piensa que puede conquistar el mundo, al día siguiente se siente inseguro y abandona todo. Esa inestabilidad destruye sueños. Las personas emocionalmente débiles viven reaccionando impulsivamente. Dicen palabras que luego lamentan. Toman decisiones apresuradas. Permiten que un mal momento arruine semanas enteras.
Y lo más peligroso es que muchas veces ni siquiera son conscientes de ello. Tu mente siempre está escuchando. Cada pensamiento que repites va moldeando tu identidad. Si constantemente te dices, no soy suficiente, nunca puedo lograr nada, seguro voy a fracasar, tu mente comenzará a creerlo. Con el tiempo actuarás como alguien derrotado incluso antes de intentarlo. Las palabras que una persona repite en silencio tienen un enorme poder sobre sus emociones. Porque la mente no distingue fácilmente entre una amenaza real y una amenaza imaginada constantemente. Por eso hay personas que viven agotadas mentalmente aun cuando todo parece estar bien desde afuera. Su enemigo no siempre es el mundo. Muchas veces es la voz dentro de su cabeza. Esa voz que les recuerda errores del pasado. Que exagera los problemas. Que imagina catástrofes antes de tiempo. Que transforma pequeñas dificultades en enormes cargas emocionales. Una mente sin control puede convertirse en una prisión. Y lo peor es que muchas personas pasan toda su vida encerradas allí sin darse cuenta. El peligro de reaccionar impulsivamente. Piensa en cuántos problemas nacen por actuar sin pensar. Una discusión destruye una relación. Un ataque de ira arruina una oportunidad. Una decisión impulsiva genera arrepentimiento durante años. La emoción intensa dura minutos. Las consecuencias pueden durar toda la vida. Las personas más sabias no son aquellas que nunca sienten enojo o miedo. Son aquellas que saben detenerse antes de actuar. Esa pausa lo cambia todo. Porque cuando reaccionas impulsivamente, entregas el control de tu vida a una emoción momentánea. En cambio, cuando aprendes a observar lo que sientes antes de actuar, desarrollas poder mental. Y ese poder vale más que cualquier talento. Hay personas extremadamente inteligentes que destruyen su vida por no controlar su carácter. Y también existen personas con menos recursos o menos oportunidades que logran grandes cosas gracias a su estabilidad emocional. La diferencia no siempre está en el conocimiento. Muchas veces está en el autocontrol. Tu entorno alimenta tus emociones. Las emociones también se contagian. Si pasas demasiado tiempo rodeado de personas negativas, conflictivas o pesimistas, poco a poco comenzarás a pensar igual. Las personas que viven criticando, quejándose y reaccionando con violencia emocional terminan creando ambientes tóxicos donde nadie puede crecer. Por eso debes cuidar lo que escuchas constantemente. Las palabras tienen impacto. La energía emocional de quienes te rodean influye en ti más de lo que imaginas. Una persona que vive rodeada de caos emocional termina normalizando el caos. Comienza a creer que gritar es normal. Que reaccionar agresivamente es normal. Que vivir estresado es normal. Pero no lo es. La verdadera fortaleza emocional muchas veces se desarrolla alejándote de ambientes que alimentan tu peor versión. La calma es una ventaja poderosa. Vivimos en una sociedad donde muchos confunden reaccionar con tener carácter. Pero perder el control no es fortaleza. Es debilidad disfrazada de intensidad. Cualquiera puede gritar. Cualquiera puede explotar. Cualquiera puede dejarse dominar por el impulso. Lo difícil es mantener la calma. La calma requiere disciplina mental. Una persona serena puede pensar con claridad mientras otros se desesperan. Puede tomar mejores decisiones bajo presión. Puede resolver conflictos sin destruir relaciones. Y algo muy importante ocurre cuando desarrollas control emocional, comienzas a generar respeto naturalmente. Porque la gente confía más en quien transmite estabilidad que en quien cambia emocionalmente cada minuto. La calma tiene poder. No necesita hacer ruido para imponerse. El primer paso hacia el dominio emocional. Todo cambio comienza con conciencia. No puedes controlar algo que ni siquiera observas. Por eso, antes de dominar tus emociones, necesitas aprender a reconocerlas.
Necesitas observar qué cosas te hacen perder el control. ¿Qué situaciones despiertan miedo o ansiedad en ti? ¿Qué palabras tienen demasiado poder sobre tus emociones? Muchas personas viven en automático. Nunca se detienen a analizar por qué reaccionan como reaccionan. Simplemente explotan. Se frustran. Se deprimen. Y repiten el mismo patrón una y otra vez. Pero el momento en que comienzas a observarte con honestidad, empiezas a despertar. Ahí inicia el verdadero cambio. Nadie vendrá a salvar tu mente. Una de las verdades más duras de aceptar es esta. Nadie puede hacer el trabajo emocional por ti. Otros pueden aconsejarte, apoyarte, inspirarte. Pero el dominio emocional es una decisión personal. Eres tú quien debe aprender a controlar su ira. Eres tú quien debe enfrentar sus miedos. Eres tú quien debe dejar de alimentar pensamientos destructivos. Y aunque ese proceso puede ser difícil, también es profundamente liberador. Porque cuando desarrollas control sobre tu mente, dejas de depender tanto de las circunstancias externas para sentir paz. Empiezas a comprender que el verdadero poder no consiste en controlar todo lo que ocurre afuera. Consiste en controlar lo que ocurre dentro de ti. La transformación comienza hoy. Tal vez durante años reaccionaste impulsivamente. Tal vez el estrés domina gran parte de tu vida. Tal vez has permitido que tus emociones controlen demasiadas decisiones importantes. Pero eso puede cambiar. Toda persona puede fortalecerse emocionalmente si está dispuesta a entrenar su mente diariamente. Así como el cuerpo se fortalece con ejercicio, la mente también se fortalece con práctica, disciplina y conciencia. No ocurrirá de un día para otro. Habrá momentos en los que volverás a caer en viejos patrones. Habrá días difíciles. Situaciones que pondrán a prueba tu paciencia y tu carácter. Pero cada vez que eliges mantener la calma en lugar de reaccionar impulsivamente, estás ganando una pequeña batalla interna. Y esas pequeñas victorias, repetidas durante suficiente tiempo, terminan transformando completamente a una persona. Recuerda esto. Quien conquista su mente, conquista su vida. Capítulo 2. El poder de la calma en un mundo de caos. Vivimos en un mundo que nunca se detiene. Todo ocurre rápido. Las personas reaccionan rápido. Hablan rápido. Se desesperan rápido. Se enojan rápido. Cada día millones de personas viven atrapadas entre el estrés, la ansiedad, la presión y el ruido constante de la vida moderna. Sus mentes jamás descansan realmente. Incluso cuando están en silencio, por dentro siguen corriendo. Piensan en problemas. En deudas. En errores del pasado. En miedos del futuro. Y mientras más acelerada se vuelve la mente, más fácil es perder el control emocional. Por eso la calma se ha convertido en una de las habilidades más valiosas y más raras de nuestro tiempo. Una persona calmada posee una ventaja enorme sobre quienes viven dominados por sus impulsos. Porque mientras otros reaccionan, ella observa. Mientras otros se desesperan, ella piensa. Mientras otros pierden claridad, ella mantiene el control. La calma no significa debilidad. Significa dominio. La mayoría de personas vive en modo supervivencia. Muchas personas despiertan cansadas incluso antes de comenzar el día. Su mente ya está llena de preocupaciones. Revisan el teléfono apenas abren los ojos. Reciben noticias negativas. Comparan su vida con la de otros. Se llenan de tensión desde temprano. Y así pasan los días, sobreviviendo emocionalmente. Nunca se detienen realmente. Nunca respiran profundamente. Nunca observan el estado de su propia mente. Viven reaccionando a todo lo externo. Un mensaje puede cambiarles el ánimo.
Una crítica puede destruirles la confianza. Un problema pequeño puede arruinarles toda la semana. Cuando una persona vive así durante años, termina agotada emocionalmente. Su mente se acostumbra al estrés constante y comienza a sentir ansiedad incluso cuando no existe peligro real. El cuerpo permanece en alerta todo el tiempo. Y una mente en guerra consigo misma jamás puede experimentar verdadera paz. La calma es una forma de inteligencia. Hay personas que creen que ser fuerte significa reaccionar con agresividad, imponerse sobre los demás o explotar cuando algo sale mal. Pero eso no es fortaleza. La verdadera fuerza aparece cuando tienes razones para perder el control, y aún así decides mantener la calma. Eso requiere mucha más inteligencia emocional. Cualquiera puede dejarse llevar por la ira. Lo difícil es controlar la ira antes de que ella te controle a ti. Las personas emocionalmente inteligentes entienden algo importante. No todas las batallas merecen ser peleadas. Muchas discusiones destruyen relaciones por orgullo. Muchas personas dicen palabras irreversibles solo porque no supieron controlar un momento de emoción intensa. Después llegan el arrepentimiento y el vacío. Una persona calmada entiende el valor del silencio. Sabe cuándo hablar. Sabe cuándo retirarse. Sabe cuándo ignorar provocaciones. Y esa capacidad le ahorra enormes cantidades de sufrimiento innecesario. El caos externo revela el control interno. Es fácil parecer tranquilo cuando todo va bien. Lo difícil es mantener la estabilidad cuando aparecen problemas reales. Ahí se revela el verdadero nivel de control emocional de una persona. Cuando pierdes dinero. Cuando alguien te decepciona. Cuando las cosas no salen como esperabas. Cuando la vida golpea fuerte. En esos momentos, muchas personas colapsan emocionalmente porque jamás entrenaron su mente para resistir la presión. Se desesperan rápidamente. Piensan que todo está perdido. Actúan impulsivamente. Y terminan empeorando aún más la situación. Pero las personas emocionalmente fuertes hacen algo diferente. Antes de reaccionar, respiran. Observan. Piensan. Comprenden que reaccionar con desesperación casi nunca mejora las cosas. La calma les permite conservar claridad mental mientras otros se dejan consumir por el caos. Y esa claridad puede cambiar completamente el resultado de una situación difícil. Tu energía emocional afecta a los demás. Las emociones son contagiosas. Una persona llena de estrés transmite estrés. Una persona llena de ira transmite tensión. Una persona llena de calma transmite seguridad. Por eso algunas personas tienen una presencia que tranquiliza incluso sin decir demasiado. No necesitan gritar para ser escuchadas. No necesitan imponerse agresivamente para generar respeto. Su estabilidad emocional habla por ellas. Cuando aprendes a controlar tu energía emocional, también mejoras la calidad de tus relaciones. Las personas comienzan a confiar más en ti. Se sienten más cómodas a tu alrededor. Perciben madurez emocional. Porque la mayoría está acostumbrada al conflicto, a la reacción exagerada y al drama constante. La calma se vuelve algo poderoso precisamente porque es escasa. El peligro de vivir acelerado. Una mente acelerada toma malas decisiones. Cuando estás emocionalmente alterado, tu capacidad para pensar con claridad disminuye. Por eso las peores decisiones suelen tomarse en momentos de ira, miedo o desesperación. Muchas personas arruinan oportunidades importantes por actuar impulsivamente. Abandonan demasiado rápido. Responden agresivamente. Dicen cosas hirientes. Toman decisiones emocionales que luego lamentan profundamente. El problema es que una emoción intensa puede hacerte sentir que estás pensando claramente, cuando en realidad estás siendo dominado por el impulso.
Por eso aprender a detenerte antes de reaccionar es una habilidad tan valiosa. Esa pausa puede salvar relaciones, oportunidades y años de esfuerzo. La paciencia es poder. Vivimos rodeados de personas que quieren todo de inmediato. Resultados inmediatos. Dinero inmediato. Reconocimiento inmediato. Y cuando las cosas tardan más de lo esperado, aparece la frustración. Pero la vida no siempre funciona según nuestros tiempos. Las personas emocionalmente débiles abandonan rápido porque no soportan la incomodidad del proceso. Necesitan gratificación instantánea para sentirse bien. En cambio, quienes desarrollan paciencia entienden que las cosas importantes requieren tiempo. Comprenden que el crecimiento es lento. Que sanar toma tiempo. Que construir una vida sólida requiere disciplina diaria. La paciencia no significa quedarse inmóvil. Significa avanzar sin desesperarse. Y quien aprende eso desarrolla una enorme ventaja sobre quienes viven dominados por la ansiedad. El silencio también es fortaleza. Muchas veces la reacción más inteligente no es responder. No toda crítica merece tu energía. No toda provocación merece tu atención. No toda opinión merece una explicación. Las personas inseguras sienten la necesidad constante de defenderse, justificar todo o demostrar algo. Pero las personas emocionalmente fuertes comprenden que no necesitan ganar cada discusión para conservar su valor. El silencio puede ser más poderoso que 1000 palabras. Porque cuando controlas tu necesidad de reaccionar, demuestras dominio sobre ti mismo. Y ese dominio genera respeto. Entrena tu mente diariamente. La calma no aparece por casualidad. Es el resultado de hábitos mentales repetidos diariamente. Una persona no desarrolla autocontrol de la noche a la mañana. Lo construye poco a poco, aprendiendo a observar sus emociones antes de actuar. Cada vez que eliges respirar en lugar de explotar, fortaleces tu mente. Cada vez que eliges pensar antes de reaccionar, desarrollas inteligencia emocional. Cada vez que eliges mantener la calma en medio del caos, te conviertes en alguien más fuerte. El autocontrol es como un músculo. Mientras más lo entrenas, más poderoso se vuelve. La verdadera libertad emocional. Muchas personas creen que la libertad consiste en hacer todo lo que sienten. Pero eso no es libertad. Si no puedes controlar tus emociones, entonces tus emociones te controlan a ti. La verdadera libertad aparece cuando puedes sentir ira sin convertirte en violencia. Cuando puedes sentir miedo sin paralizarte. Cuando puedes sentir tristeza sin destruirte internamente. Eso es dominio emocional. Y quien alcanza ese nivel de control descubre algo extraordinario. La paz no depende completamente de lo que ocurre afuera. Comienza dentro de uno mismo. Puede haber problemas. Puede haber incertidumbre. Puede haber dificultades. Pero aún así, una mente entrenada puede mantenerse firme. Y en un mundo lleno de caos, esa capacidad vale más que cualquier riqueza material. Porque quien domina la calma, domina gran parte de su vida. Capítulo 3. Cómo dejar de reaccionar y empezar a controlarte. La mayoría de personas no controla su vida. Controla únicamente sus impulsos, o intenta hacerlo. Reaccionan constantemente a lo que ocurre a su alrededor sin darse cuenta de que, poco a poco, están entregando su paz mental a cualquier situación externa. Si alguien los critica, se alteran. Si algo sale mal, explotan. Si sienten rechazo, se derrumban emocionalmente. Si las cosas no ocurren como esperan, se llenan de frustración. Y así pasan años enteros viviendo en automático. Lo más peligroso es que muchas personas creen que ser así forma parte de su personalidad. Dicen, yo soy de carácter fuerte. Así reacciono yo. No puedo evitarlo. Pero la verdad es otra.
La mayoría de las reacciones emocionales no son inevitables. Son hábitos mentales aprendidos y repetidos durante años. Y cualquier hábito puede cambiarse si existe conciencia y disciplina. La reacción automática roba tu poder. Imagina que alguien tiene el poder de controlar tus emociones con una simple palabra. Eso ocurre más seguido de lo que crees. Hay personas capaces de destruir tu paz con una crítica pequeña. Otras pueden hacerte sentir inseguro con una sola opinión. Algunas incluso controlan tu estado emocional sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque reaccionas automáticamente. Cuando una persona no domina sus emociones, el mundo exterior decide cómo se siente. Y eso es extremadamente peligroso. Significa que tu tranquilidad depende del comportamiento de otros. Depende de circunstancias que no puedes controlar. Depende de cosas externas que cambian constantemente. Pero quien aprende a controlar sus reacciones recupera algo muy valioso. El control de sí mismo. Entre el estímulo y la reacción existe un espacio. La mayoría reacciona tan rápido que nunca nota algo importante. Siempre existe un instante entre lo que ocurre y tu respuesta. Un pequeño espacio. Un momento breve. Un segundo de conciencia. Ahí se encuentra tu verdadero poder. Porque en ese instante puedes elegir. Puedes reaccionar impulsivamente. O responder con inteligencia. Ese espacio parece pequeño, pero puede cambiar completamente tu vida. Una persona que aprende a detenerse antes de actuar evita enormes cantidades de sufrimiento innecesario. Evita discusiones absurdas. Evita decisiones impulsivas. Evita arrepentimientos. La pausa consciente es una señal de fortaleza emocional. Tus detonantes emocionales. Toda persona tiene detonantes emocionales. Situaciones, palabras o acciones que despiertan reacciones intensas. Algunos reaccionan con ira cuando sienten falta de respeto. Otros se llenan de ansiedad cuando sienten rechazo. Algunos se desesperan cuando pierden el control de una situación. Muchas veces esos detonantes nacen de heridas emocionales antiguas. Experiencias del pasado. Miedos acumulados. Inseguridades no resueltas. Por eso dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y reaccionar de formas completamente diferentes. El problema no siempre es lo que ocurre afuera. Muchas veces el problema es lo que esa situación activa dentro de ti. Y mientras no entiendas tus detonantes, seguirás reaccionando automáticamente. Observa antes de actuar. Las personas emocionalmente fuertes desarrollan la capacidad de observarse a sí mismas mientras sienten emociones intensas. Eso cambia todo. Porque cuando te observas, dejas de actuar como un robot dominado por el impulso. Empiezas a notar, estoy sintiendo ira. Estoy reaccionando desde el miedo. Estoy dejando que esta situación me controle. Esa conciencia debilita el impulso automático. La emoción sigue existiendo, pero ahora ya no tiene el mismo control sobre ti. Muchos creen que el autocontrol consiste en reprimir emociones. Pero no es así. Reprimir emociones solo hace que se acumulen hasta explotar más adelante. El verdadero dominio emocional consiste en reconocer lo que sientes sin convertirte en esclavo de ello. No todo merece tu energía. Uno de los mayores errores emocionales es reaccionar a todo. A cada comentario. A cada crítica. A cada provocación. Las personas emocionalmente débiles sienten la necesidad constante de responder, defenderse o demostrar algo. Pero las personas fuertes entienden una verdad importante. Tu energía es limitada. Y desperdiciarla en conflictos innecesarios solo destruye tu paz mental. Hay discusiones que no valen la pena. Hay personas que solo buscan provocar reacciones. Hay situaciones donde el silencio tiene más poder que cualquier respuesta.
Madurar emocionalmente implica aprender a elegir tus batallas. Porque no todo merece una reacción. El orgullo destruye el autocontrol. Muchas reacciones impulsivas nacen del orgullo. La necesidad de tener la razón. La necesidad de ganar discusiones. La necesidad de demostrar superioridad. El orgullo hace que las personas reaccionen agresivamente incluso en situaciones pequeñas. Pero el problema es que el orgullo rara vez trae paz. Trae conflictos. Distancia. Arrepentimiento. Las personas más sabias no necesitan demostrar constantemente que son más fuertes, más inteligentes o más importantes. Saben controlar su ego. Y esa capacidad les permite conservar relaciones, oportunidades y tranquilidad emocional. Respirar cambia más de lo que imaginas. Parece algo simple. Demasiado simple. Pero respirar conscientemente antes de reaccionar puede cambiar completamente tu estado emocional. Cuando una emoción intensa aparece, el cuerpo entra en tensión. El corazón se acelera. La mente se llena de pensamientos rápidos. El impulso toma fuerza. Respirar profundamente interrumpe ese proceso. Le envía una señal al cuerpo de que no existe un peligro inmediato. Reduce la intensidad emocional y te ayuda a recuperar claridad mental. Por eso muchas personas emocionalmente inteligentes hacen una pausa antes de responder en momentos difíciles. No reaccionan inmediatamente. Se controlan primero. Y esa pequeña diferencia transforma completamente sus decisiones. La disciplina emocional crea carácter. El carácter no se demuestra cuando todo está bien. Se demuestra en los momentos incómodos. Cuando estás cansado. Cuando tienes problemas. Cuando alguien te provoca. Cuando las cosas no salen como quieres. Ahí se revela quién realmente eres. Cualquier persona puede actuar calmadamente en circunstancias fáciles. Lo difícil es mantener la estabilidad bajo presión. Por eso el dominio emocional requiere práctica diaria. No basta con entender estas ideas. Debes aplicarlas constantemente. Cada situación difícil es una oportunidad para entrenar tu mente. Cada vez que eliges no reaccionar impulsivamente, fortaleces tu autocontrol. Y poco a poco comienzas a convertirte en alguien diferente. Más consciente. Más estable. Más fuerte emocionalmente. El autocontrol genera respeto. Las personas respetan más a quien sabe controlarse que a quien pierde el control fácilmente. Porque el autocontrol transmite seguridad. Una persona que explota constantemente parece impredecible. Inestable. Dominada por sus emociones. En cambio, alguien que mantiene la calma incluso bajo presión transmite madurez y fortaleza interior. No necesita levantar la voz para imponer presencia. Su estabilidad habla por ella. Y esa clase de fuerza es rara. La transformación comienza con pequeñas victorias. Muchas personas quieren cambiar completamente de un día para otro. Pero el dominio emocional se construye poco a poco. Con pequeñas decisiones diarias. Decidir no responder impulsivamente. Decidir respirar antes de actuar. Decidir guardar silencio cuando el ego quiere pelear. Decidir observar tus emociones en lugar de obedecerlas automáticamente. Cada pequeña victoria fortalece tu mente. Y aunque al principio parezca difícil, con el tiempo comenzarás a notar cambios profundos. Situaciones que antes te destruían emocionalmente ya no tendrán el mismo poder sobre ti. Comentarios que antes te afectaban profundamente perderán importancia. Comenzarás a sentir más control interno. Más claridad. Más paz. Más estabilidad. Y entonces entenderás algo que cambia la vida. La verdadera fuerza no consiste en controlar a los demás. Consiste en controlarte a ti mismo. Capítulo 4. El miedo,
el enemigo silencioso que controla tu vida. El miedo ha detenido más sueños que el fracaso. Miles de personas viven vidas pequeñas no porque no tengan talento, inteligencia o capacidad, sino porque el miedo controla sus decisiones. Miedo a equivocarse. Miedo al rechazo. Miedo a perder. Miedo a quedarse solos. Miedo a lo que otros puedan pensar. Y aunque muchas veces intentan ocultarlo, ese miedo dirige gran parte de sus vidas en silencio. El miedo puede ser invisible para los demás, pero sus consecuencias aparecen en cada oportunidad perdida, en cada decisión aplazada y en cada sueño abandonado antes de empezar. Muchas personas no viven realmente. Solo intentan evitar sufrir. Y cuando una persona vive únicamente para evitar dolor, termina limitando completamente su potencial. El miedo no siempre grita. A veces el miedo no aparece como terror. A veces se disfraza de dudas. De excusas. De procrastinación. De comodidad. Muchas personas dicen, todavía no es el momento. No estoy listo. Quizás más adelante. Pero en realidad no es falta de tiempo. Es miedo. Miedo a fracasar. Miedo a descubrir que no son tan capaces como imaginaban. Miedo a salir de lo conocido. El miedo es inteligente. Sabe cómo convencerte de quedarte donde estás. Te hace creer que estás siendo prudente, cuando en realidad estás evitando crecer. Tu mente fue diseñada para protegerte, no para hacerte grande. Hace miles de años, el miedo ayudaba a los seres humanos a sobrevivir. Detectar peligros rápidamente era necesario para mantenerse con vida. El problema es que hoy la mente sigue reaccionando como si muchas situaciones normales fueran amenazas enormes. Una conversación difícil puede sentirse como peligro. Hablar en público puede sentirse como peligro. Empezar algo nuevo puede sentirse como peligro. Por eso muchas personas sienten ansiedad incluso cuando no existe un riesgo real. Su mente interpreta lo desconocido como amenaza. Y mientras más obedeces ese miedo, más fuerte se vuelve. Cada vez que huyes de algo por miedo, tu mente aprende, sí, esto era peligroso. Entonces el miedo crece aún más. La comodidad puede convertirse en una prisión. El miedo ama la comodidad. Porque en lo conocido no hay incertidumbre. No hay riesgo. No hay posibilidad de fracaso. Pero tampoco hay crecimiento. Muchas personas permanecen años en lugares, relaciones o situaciones que las hacen infelices simplemente porque tienen miedo al cambio. Prefieren un sufrimiento conocido antes que enfrentar lo desconocido. Y poco a poco comienzan a resignarse. Dejan de intentar. Dejan de soñar. Dejan de creer en sí mismas. La vida se vuelve rutina. Y aunque por fuera todo parece estable, por dentro sienten vacío. Porque una parte de ellas sabe que podrían haber sido mucho más. El miedo al que dirán. Uno de los miedos más destructivos es el miedo a la opinión de los demás. Miles de personas viven tratando de encajar. Intentando agradar a todos. Buscando aprobación constantemente. Modifican su personalidad para evitar críticas. Ocultan sueños por miedo a ser juzgados. Callan ideas por temor al rechazo. Y sin darse cuenta, terminan viviendo una vida diseñada por las expectativas ajenas. Pero existe una verdad importante. Nunca podrás evitar completamente las críticas. No importa lo que hagas. Siempre habrá personas que juzguen. Que duden. Que critiquen. Si fracasas, hablarán. Si triunfas, también hablarán. Entonces, ¿vale la pena sacrificar tu autenticidad intentando satisfacer a todos? Las personas emocionalmente fuertes entienden que no necesitan aprobación universal para avanzar. Aprenden a confiar más en su propósito que en la opinión ajena.
El fracaso no es el verdadero enemigo. Muchas personas temen fracasar porque creen que el fracaso define su valor. Pero fracasar no te convierte en un inútil. Te convierte en humano. Toda persona que ha logrado algo importante ha enfrentado errores, rechazos y momentos difíciles. El verdadero fracaso no es caer. Es dejar de intentarlo por miedo. Hay personas que nunca fracasan, porque nunca se atreven a actuar. Y aunque eso parece seguro, en realidad es una de las formas más silenciosas de perder la vida. Porque los años pasan igual. El tiempo avanza igual. Y llega un momento en que muchas personas miran atrás con arrepentimiento, preguntándose qué habría ocurrido si hubieran tenido más valentía. El miedo se debilita cuando actúas. La mayoría espera sentirse segura antes de actuar. Pero la seguridad rara vez aparece primero. La confianza se construye actuando. Al principio sentirás miedo. Dudas. Incomodidad. Eso es normal. El problema no es sentir miedo. El problema es obedecerlo siempre. Cada vez que haces algo a pesar del miedo, tu mente aprende algo nuevo, no era tan terrible como imaginaba. Y poco a poco el miedo pierde poder. La valentía no significa ausencia de miedo. Significa avanzar incluso cuando el miedo está presente. Tu diálogo interno alimenta tus temores. Muchas veces el miedo no nace de la realidad, sino de las historias que tu mente crea. Seguro voy a fallar. Voy a hacer el ridículo. No soy suficiente. Pensamientos repetidos constantemente terminan generando emociones reales. Por eso algunas personas viven atrapadas en ansiedad permanente. Su mente imagina problemas incluso antes de que ocurran. Y mientras más alimentan esos pensamientos, más fuerte se vuelve el miedo. Aprender a controlar tu diálogo interno es fundamental para recuperar estabilidad emocional. No todo pensamiento merece ser creído. A veces la mente exagera peligros. A veces inventa escenarios catastróficos. A veces te convence de rendirte antes de empezar. Pero tú no eres cada pensamiento que aparece en tu mente. Y entender eso cambia profundamente tu vida. El crecimiento siempre incomoda. Toda transformación requiere atravesar incomodidad. No puedes crecer permaneciendo exactamente igual. Para desarrollar confianza debes enfrentar situaciones que te asustan. Para fortalecer tu carácter debes atravesar dificultades. Para convertirte en alguien más fuerte emocionalmente debes salir de tu zona cómoda. Ese proceso incomoda. Pero la incomodidad no siempre es una señal de que vas por mal camino. Muchas veces es señal de crecimiento. Las personas que construyen vidas extraordinarias no son aquellas que nunca sienten miedo. Son aquellas que aprendieron a no detenerse por él. La mente fuerte enfrenta, no huye. Cada vez que huyes de algo por miedo, el miedo gana fuerza. Cada vez que enfrentas algo difícil, tú ganas fuerza. Así se construye el carácter. Poco a poco. Paso a paso. Situación tras situación. La vida siempre traerá incertidumbre. Siempre habrá riesgos. Siempre existirán posibilidades de fracaso. Pero también existirán posibilidades de crecimiento, éxito y transformación. Y nadie puede alcanzar una vida plena viviendo prisionero del miedo. La libertad comienza cuando dejas de obedecer tus temores. Imagina cómo cambiaría tu vida si dejaras de actuar desde el miedo. ¿Cuántas oportunidades tomarías? ¿Cuántas decisiones cambiarías? ¿Cuántos sueños empezarías a perseguir? La mayoría de límites que las personas tienen no son físicos. Son mentales. Barreras invisibles construidas por años de inseguridad, dudas y pensamientos negativos. Pero esas barreras pueden romperse. No en un solo día. No mágicamente. Sino cada vez que eliges avanzar aunque sientas miedo.
Cada vez que decides no esconderte. Cada vez que enfrentas una conversación difícil. Cada vez que te atreves a intentar algo nuevo. Ahí comienza la transformación. Porque el miedo nunca desaparece completamente. Pero llega un momento en que deja de controlar tu vida. Y cuando eso ocurre, descubres una nueva clase de libertad. La libertad de vivir según tus decisiones. Y no según tus temores. Capítulo 5. La disciplina emocional, el hábito que construye personas fuertes. Muchas personas quieren cambiar su vida, pero pocas están dispuestas a cambiar sus hábitos. Quieren paz mental sin aprender a controlar su mente. Quieren estabilidad emocional sin trabajar sus reacciones. Quieren confianza sin enfrentar sus miedos. Pero el verdadero cambio no ocurre por motivación momentánea. Ocurre a través de la disciplina. Y la disciplina emocional es una de las habilidades más poderosas que una persona puede desarrollar. Porque las emociones cambian constantemente. Un día te sientes fuerte. Otro día inseguro. Un día motivado. Otro día cansado. Si vives dependiendo de cómo te sientes, tu vida se volverá inestable. Por eso las personas emocionalmente fuertes no actúan únicamente según sus emociones. Aprenden a actuar también según sus principios y decisiones. Las emociones son temporales. Una de las mayores trampas mentales es creer que lo que sientes en un momento durará para siempre. Cuando alguien está triste, piensa que nunca volverá a sentirse bien. Cuando alguien siente miedo, piensa que no podrá enfrentarlo. Cuando alguien fracasa, siente que todo terminó. Pero las emociones cambian. Siempre cambian. Ningún estado emocional permanece igual para siempre. El problema es que muchas personas toman decisiones permanentes basadas en emociones temporales. Abandonan sueños por frustración momentánea. Destruyen relaciones durante ataques de ira. Se rinden en días difíciles. Y luego aparece el arrepentimiento. Las personas disciplinadas emocionalmente entienden que no deben obedecer cada emoción que aparece. Aprenden a esperar. A observar. A no actuar impulsivamente. Porque saben que muchas emociones pierden fuerza si no las alimentas. La mente busca comodidad constantemente. Tu mente quiere evitar incomodidad. Quiere lo fácil. Lo inmediato. Lo conocido. Por eso tantas personas abandonan rápidamente cuando algo se vuelve difícil. Empiezan motivadas, pero en cuanto aparece cansancio, frustración o miedo, retroceden. La disciplina emocional consiste precisamente en actuar correctamente incluso cuando no tienes ganas. Ahí es donde realmente se construye el carácter. No cuando todo es fácil. No cuando estás inspirado. Sino cuando estás cansado, frustrado o emocionalmente alterado, y aún así decides mantener el control. Los hábitos crean tu identidad. Cada reacción repetida fortalece una versión de ti mismo. Si reaccionas constantemente con ira, fortaleces el hábito de la agresividad. Si huyes siempre del miedo, fortaleces el hábito de la inseguridad. Si te rindes rápidamente, fortaleces el hábito de abandonar. Pero también ocurre lo contrario. Cada vez que eliges mantener la calma, fortaleces la serenidad. Cada vez que enfrentas el miedo, fortaleces la valentía. Cada vez que controlas tus impulsos, fortaleces tu carácter. Tu identidad no se construye en un solo gran momento. Se construye en pequeñas decisiones diarias. Y esas pequeñas decisiones terminan definiendo tu destino. El autocontrol vale más que el talento. Existen personas muy inteligentes que destruyen su vida por falta de autocontrol. Pierden oportunidades por impulsividad. Dañan relaciones por no controlar su carácter. Abandonan metas importantes porque no soportan la incomodidad.
Mientras tanto, otras personas menos talentosas avanzan lentamente, pero con constancia emocional. Y muchas veces llegan más lejos. Porque el éxito no depende solamente de capacidad. También depende de estabilidad emocional. La disciplina permite seguir avanzando incluso cuando las emociones fluctúan. Y esa constancia tiene un poder enorme. La gratificación instantánea debilita la mente. Vivimos en una época donde muchas personas se han acostumbrado a obtener placer inmediato. Todo rápido. Todo fácil. Todo instantáneo. Pero esa costumbre debilita la paciencia y la fortaleza mental. Las personas comienzan a frustrarse rápidamente cuando algo requiere tiempo o esfuerzo. No toleran esperar. No toleran procesos largos. No toleran incomodidad. Y una mente que no soporta incomodidad difícilmente podrá construir algo grande. Porque las cosas valiosas requieren disciplina prolongada. Construir confianza toma tiempo. Sanar emocionalmente toma tiempo. Desarrollar autocontrol toma tiempo. Las personas fuertes entienden eso. Tu rutina afecta tu estabilidad emocional. Muchas emociones negativas se fortalecen por hábitos desordenados. Dormir mal. Vivir constantemente distraído. Consumir demasiada negatividad. No descansar mentalmente. Todo eso afecta tu equilibrio emocional más de lo que imaginas. Una mente agotada emocionalmente reacciona peor ante los problemas. Por eso las personas disciplinadas cuidan también sus hábitos diarios. Entienden que la estabilidad emocional no depende únicamente de pensamientos positivos. También depende de cómo viven. De lo que consumen mentalmente. De cómo manejan su energía. De cómo entrenan su mente cada día. La consistencia vence a la intensidad. Muchas personas quieren cambiar radicalmente de un día para otro. Prometen que nunca volverán a reaccionar mal. Que siempre tendrán control. Que ahora sí serán diferentes. Pero el cambio real no ocurre por explosiones de motivación. Ocurre por consistencia. Pequeños avances repetidos diariamente. Controlarte una vez no transforma tu vida. Controlarte constantemente sí. La disciplina emocional no se construye en grandes momentos heroicos. Se construye en los pequeños momentos invisibles, cuando decides no responder agresivamente. Cuando eliges respirar antes de actuar. Cuando controlas el impulso de reaccionar. Ahí se forma una mente fuerte. Las personas fuertes también sienten dolor. Existe una idea equivocada sobre la fortaleza emocional. Muchos creen que una persona fuerte nunca siente tristeza, miedo o ansiedad. Pero eso no es cierto. Las personas emocionalmente fuertes sienten igual que todos. La diferencia es que no permiten que esas emociones las destruyan completamente. Pueden sentir miedo y aún así avanzar. Pueden sentirse heridas y aún así mantener dignidad. Pueden atravesar momentos difíciles sin perder completamente el control de sí mismas. Eso es verdadera fortaleza. No eliminar emociones, sino aprender a sostenerlas sin quebrarte. La disciplina te da libertad. Al principio, la disciplina parece difícil. Requiere esfuerzo, control, paciencia. Pero con el tiempo produce algo extraordinario, libertad. Porque cuando desarrollas dominio emocional, dejas de reaccionar impulsivamente. Dejas de depender tanto de la aprobación externa. Dejas de ser esclavo de cada emoción pasajera. Y comienzas a sentir una estabilidad mucho más profunda. La disciplina emocional no limita tu vida. La libera. Te convierte en alguien más consciente. Más fuerte. Más dueño de sí mismo. Tu futuro depende de lo que practicas hoy. Toda emoción repetida crea un camino mental. Toda reacción constante fortalece una parte de tu carácter.
Por eso debes preguntarte: ¿qué versión de mí estoy construyendo diariamente? ¿Una persona impulsiva? ¿Una persona dominada por el miedo? ¿O alguien capaz de mantener la calma incluso bajo presión? La transformación no ocurre de golpe. Pero cada día estás entrenando tu mente en una dirección. Cada reacción importa. Cada decisión cuenta. Y aunque hoy todavía tengas mucho por mejorar, lo importante es continuar avanzando. Porque una mente disciplinada no nace. Se construye. Día tras día. Elección tras elección. Hasta que finalmente el autocontrol deja de ser un esfuerzo, y se convierte en parte de quien eres. Capítulo 6. El hombre que aprende a dominarse cambia su destino. Toda transformación verdadera comienza dentro de una persona. No en el dinero. No en la apariencia. No en el reconocimiento. Comienza en la mente. Muchas personas pasan años intentando cambiar su vida externamente mientras continúan siendo esclavas de sus emociones internamente. Buscan éxito, respeto, tranquilidad y estabilidad, pero jamás desarrollan el control necesario para sostener esas cosas cuando finalmente llegan. Porque una persona puede ganar dinero y seguir siendo insegura. Puede alcanzar fama y seguir sintiéndose vacía. Puede aparentar fortaleza mientras por dentro vive en guerra consigo misma. El verdadero cambio ocurre cuando alguien aprende a dominarse. Ahí empieza una nueva vida. La batalla más importante no ocurre afuera. La mayoría de las personas cree que sus mayores enemigos son las circunstancias. Piensan que el problema es la falta de oportunidades, las personas difíciles o los obstáculos externos. Pero muchas veces el enemigo más grande vive dentro de uno mismo. La impulsividad. La ira. La inseguridad. El miedo constante. La falta de disciplina emocional. Porque incluso cuando las condiciones mejoran, una mente sin control sigue creando sufrimiento. Por eso hay personas que lo tienen todo y aún así viven destruidas emocionalmente. Y también existen personas que atraviesan enormes dificultades, pero conservan paz, claridad y fortaleza interior. La diferencia está en el dominio interno. La madurez emocional cambia tus relaciones. Cuando una persona aprende a controlar sus emociones, cambia completamente la forma en que se relaciona con el mundo. Deja de reaccionar exageradamente. Deja de necesitar aprobación constante. Deja de convertir cada conflicto en una guerra. Empieza a escuchar más. A observar más. A hablar con más intención. Y poco a poco sus relaciones mejoran. Porque la mayoría de conflictos humanos nacen de emociones mal controladas. Orgullo. Impulsividad. Falta de paciencia. Necesidad de tener siempre la razón. Las personas emocionalmente maduras comprenden que no todo necesita una reacción extrema. Aprenden a elegir paz por encima del ego. Y eso transforma profundamente su vida. La paz mental vale más de lo que imaginas. Muchos sacrifican su paz intentando impresionar a otros. Persiguen aprobación. Comparación. Validación constante. Y en ese proceso pierden tranquilidad emocional. Pero llega un momento en que una persona madura comprende algo importante. La paz mental es una de las riquezas más valiosas que existen. Porque puedes tener dinero y vivir lleno de ansiedad. Puedes tener reconocimiento y vivir agotado emocionalmente. Pero cuando desarrollas paz interior, comienzas a experimentar la vida de otra manera. Los problemas ya no te destruyen tan fácilmente. Las opiniones ajenas pierden poder sobre ti. Tu mente deja de vivir en guerra permanente. Y eso cambia todo. El dominio emocional transforma decisiones. Tu vida actual es el resultado de decisiones repetidas. Y muchas de esas decisiones nacieron de estados emocionales. Algunas personas arruinaron oportunidades por miedo.
Otras destruyeron relaciones por orgullo. Algunas abandonaron sueños por inseguridad. Por eso dominar tus emociones también significa proteger tu futuro. Porque una emoción intensa puede hacerte tomar decisiones equivocadas en segundos. En cambio, una mente entrenada puede detenerse, pensar y actuar con claridad incluso en momentos difíciles. Y esa capacidad cambia destinos. La vida siempre pondrá a prueba tu carácter. No importa cuánto avances emocionalmente. La vida seguirá trayendo desafíos. Habrá decepciones. Pérdidas. Momentos de incertidumbre. Situaciones injustas. Nadie está libre de eso. Pero una mente fuerte enfrenta los problemas de manera diferente. No porque no sienta dolor, sino porque aprendió a no derrumbarse ante cada dificultad. La estabilidad emocional no elimina los problemas. Te ayuda a atravesarlos con mayor claridad y fortaleza. Convertirte en alguien fuerte requiere paciencia. Muchas personas abandonan su crecimiento emocional porque esperan resultados inmediatos. Quieren cambiar completamente en pocos días. Pero el dominio emocional es un proceso largo. Habrá recaídas. Habrá momentos donde volverás a reaccionar impulsivamente. Días donde sentirás que no avanzas. Eso es parte del proceso. Lo importante es continuar. Porque cada vez que eliges actuar con más conciencia, estás fortaleciendo una nueva versión de ti mismo. Y aunque el cambio parezca lento, con el tiempo se vuelve evidente. Comienzas a reaccionar diferente. A pensar diferente. A sentir diferente. Situaciones que antes te destruían ya no tienen el mismo poder sobre ti. Ahí entiendes que realmente estás cambiando. El hombre que se domina a sí mismo se vuelve peligroso. Existe una clase de poder que no depende del dinero ni de la fuerza física. El poder de alguien que domina su mente. Una persona así no se deja controlar fácilmente por el miedo, la presión o las provocaciones. Piensa antes de actuar. Mantiene claridad bajo presión. Conserva estabilidad incluso en medio del caos. Y eso la vuelve extremadamente fuerte. Porque mientras la mayoría vive reaccionando impulsivamente, ella actúa con intención. Ese tipo de control cambia completamente la manera de enfrentar la vida. Tu nueva vida comienza con una decisión. Después de todo lo aprendido, la pregunta más importante es esta. ¿Qué harás a partir de ahora? Porque el conocimiento por sí solo no transforma a nadie. La transformación ocurre cuando decides aplicar lo aprendido diariamente. Cuando eliges observar tus emociones antes de reaccionar. Cuando eliges enfrentar tus miedos en lugar de huir. Cuando eliges construir disciplina emocional incluso en días difíciles. Ahí comienza el verdadero cambio. No necesitas ser perfecto. No necesitas controlar todo inmediatamente. Solo necesitas empezar. El verdadero poder siempre estuvo dentro de ti. Durante mucho tiempo quizás creíste que la fuerza venía del exterior. Del reconocimiento. Del dinero. De la aprobación de otros. Pero ahora entiendes algo mucho más profundo. El verdadero poder nace del dominio interno. Nace cuando puedes mantener la calma mientras otros pierden el control. Cuando puedes avanzar a pesar del miedo. Cuando puedes controlar tus impulsos en lugar de obedecerlos automáticamente. Ese es el tipo de fuerza que transforma vidas. Y aunque el mundo exterior siga siendo impredecible, una persona que domina su mente posee algo que nadie puede quitarle fácilmente. Su paz. Su claridad. Su control interno. Porque al final, quien aprende a dominar sus emociones, termina dominando gran parte de su destino.